Muy buenos días con todos. Buenos días, Elin, Jeremy, Jordi, Kiara, Mabel, Melissa, Renzo y Romina. Vamos a continuar con la sesión anterior que nos habíamos quedado en el seguro. Para culminarlo, espero que hayamos comprendido un poco el tema de los Incoterm, que hemos visto de dos maneras analizados, ¿no? Desde el punto de vista de la respuesta en el texto del Incoterm y desde el entendimiento de los pagos y recargos que en él se dan. ¿Ya? Aunque en la vida y de importación, sobre todo más en la importación, van a haber otros elementos que van a entrar en efecto en el tema de un despacho, ¿ya? Pero la idea general es que tengas en cuenta que las situaciones se pueden ver de dos maneras, ¿ya? Generalmente se omite siempre la última y se ve como la primera, la parte administrativa. Bien, antes quería, por el chat voy a ver si usted puede oír bien el audio, me dice si pues el audio se puede oír correctamente, para luego ya colocar la diapositiva. Voy colocando también la diapositiva para continuar con el tema que teníamos pendiente. Luego pasaremos al tema de documentario, ¿ya? Vamos a pasar al tema documentario. Terminaremos esta parte hoy día mismo y continuaremos luego con la parte del documentario. Habíamos quedado en que los Incoterm son los seguros son varios ámbitos. Yo ya había mencionado los distintos ámbitos. Entonces lo que nos queda es entender su cumplimiento, ¿ya? Bien, me dice puedes ver la pantalla y si puedes correctamente oír el audio. ¿Todo conforme, Jordi? Muy bien, gracias, Jordi. Bien, recordemos, le había manifestado en la sesión anterior que generalmente, o casi habitualmente, siempre se toma el seguro como exclusivamente un tema del transporte, cuando en realidad el seguro también se debe considerar en el tema tributario, en el tema de la mercancía, en el tema de la logística. Entonces yo esbozo hoy, con la diapositiva que habíamos dicho anteriormente, que tenemos varios ámbitos. Por eso siempre decimos que el comercio es holístico, ¿ya? Esa palabra es importante. Había mencionado el ámbito seguro, que son diferentes aspectos que debemos cubrir. Entonces, la pretensión diría es hablar de manera general de varios aspectos del comercio. Primero, decíamos que en la compra, habitualmente las personas pensamos en el producto, pero no pensamos en el elemento de trabajo que va a formar parte de nuestra importación o exportación, que es nuestra máquina, ¿no? La website es importante tenerla asegurada con un buen antivirus, uno que no sea pesado sobre todo. Considerar que el tema de la app también debe ser un tema de seguridad, por lo que te solicita habitualmente siempre mucha información del smartphone. Trata de ver la parte interna de qué es lo que comparte. Bueno, esto se hace en el Android a partir del Android 8.0 y el próximo el 10.1. En la manera física y virtual, bueno, también implica conocerla. Habíamos hablado de la logística, pérdida, robo, hurto. Y en el transporte, la respuesta de la mercancía como consecuencia del daño, avería u otras situaciones. Entonces, antes de empezar con el seguro, veamos cuáles son los aspectos por los cuales se pensó desde antes en el tema de seguro. Entonces, vamos a ver algunos eventos que vinculan a la mercancía con el transporte. 44 años después del Titanic, en el año 1956, una compañía de seguros americana pagó 2.2 millones por el hundimiento de la Andrea Doria. La compañía total canceló 342,000 por los bienes de los pasajeros y la carga. Entonces se empezó a considerar ambos elementos. Por eso que la potestad aduanera manifiesta claramente siempre el vínculo entre la mercancía y la persona y el transporte. Hay una vieja fotografía de lo que fue el naufragio de esta nave, en el cual se perdió vidas humanas, siempre detrás de los elementos de daños que pueden haber, siempre involucra a las personas. Y ahora actualmente
se mira el tema del seguro también como el tema contaminante de las mercancías que éstas llegan a varar en las orillas o en el mar propiamente. ¿Quién no recuerda la emblemática situación norteamericana el 11 de septiembre? Que de alguna manera este país obliga al cambio internacional de los seguros, a la seguridad internacional de los medios de transporte, sobre todo en el medio aéreo, ¿no? Y y este evento, al igual que los demás, pero aplicado en un ámbito, este repercute casi internacionalmente en el aspecto de la seguridad, ¿no? El 11 de septiembre de 2001, luego de la pérdida producida por los ataques dados a las Torres Gemelas, los llamados seguros catastróficos, como es el caso del terremoto, subieron enormemente. En este atentado, la indemnización alcanzó los 50 millones de dólares. Entonces es importante que los seguros se han pensado desde el criterio de cuando nos vincula a muchos en el proceso. Antiguamente no lo era de esta manera. Ya con el tiempo, el avance de la evolución, la globalización, ha hecho necesario pues el tema de la seguridad. Entonces vayamos a entender cómo inicia. El contrato de seguro es elaborado por la UNTAD. La UNTAD está dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, y esto fue tomado a partir del año 1986 por la base de las cláusulas inglesas que siempre se mencionan, ¿no? La póliza A, B y C. Ahora actualmente ya existen otros organismos, otras compañías que pueden asumir también el seguro de las mercancías. Hablamos de mercancías, no de mercaderías, ¿no? De los bienes que hacen su tránsito internacional desde la salida de un país como exportación al ingreso de otro país como importación. Aquí en el Perú ya también ya algunas compañías ya de seguros ya cubren este elemento de las mercancías. Claro, lo único que tiene que constatar es que de plano puedas obtener una indemnización, digamos, algo justa por tu mercancía. Entonces, a manera general, se denominan así las cláusulas inglesas, ¿no? La A, contrato de riesgo, la B, con avería particular, y la C, libre de avería particular. Cada uno, entonces, un proceso, involucra una situación concreta. Entonces, vamos a analizar en la siguiente diapositiva a qué se refiere a todo riesgo y cuál es la excepción de las cláusulas, porque siempre los contratos tienen cláusulas. Por ejemplo, cuando vas al banco y tienes una tarjeta de crédito, una de débito, haces un contrato de alguna situación, debe leer siempre las cláusulas. Acá manifiesta, por ejemplo, en esta cláusula bajo la denominación contrato de riesgo, dice que son aquellas que se ocasionan como pérdidas por cualquier causa externa y cubre el hurto, el robo, la falta de entrega y el extravío. La B con la avería particular que involucra al transporte, incendio, vuelco, hundimiento, colisión, volcadura, terremoto, entrada de agua en el mar al buque. Y la cláusula C también que involucra al medio de transporte. A diferencia, vamos a ver que involucra un proceso menor, ¿ya? Entonces, tienen en común las mismas situaciones, pero en la medida del entendimiento, lo particular también atañe aquí al medio de transporte terrestre. Entonces, vamos a ver la siguiente cláusula, que es la cláusula contra todo riesgo. En esta cláusula, denominada contra todo riesgo, la cláusula A, manifiesta en la nota que pongo debajo, cubre todo, excepto lo que específicamente está excluido por la propia cláusula, que por ejemplo es el retraso y el vicio propio. Vamos a ver más adelante las denominaciones de lo que son los retrasos y los vicios propios. Y como lo anterior te mencionaba, está sobre el tema del robo, hurto, falta de entrega y extravío. Pero debes considerar siempre que uno de los elementos importantes dentro del seguro es declarar realmente a la mercancía. Porque como te mostraba, en estos elementos muchas personas a juicio deciden esconder las mercancías
haciéndola pasar por una situación dolosa, ¿no? Como el contrabando, la receptación, mercancías peligrosas, mercancías restringidas, etcétera. Entonces es importante, frente al tema del seguro, tener claro nuestra mercancía en qué situaciones se expone. Entonces, cuando habla de ocasiones por pérdida de causa externa o robo, hay que analizar las denominaciones siguientes a que se van a referir para el tema de la cláusula B y cláusula C como las averías de tipo particular, porque en la de todo riesgo menciona situaciones comunes, pero no menciona específicamente la situación del transporte, más se relaciona directamente con la mercancía. Vamos a ver en la siguiente diapositiva el tema de avería particular. Me dicen por favor si la diapositiva se está visualizando. Tengo entendido que el audio se puede oír, pero necesito saber que puedes visualizar la diapositiva también para seguir avanzando, ¿no? No va a ser que alguien, debido a la zona o al lugar o al internet que tiene, entonces no se visualiza correctamente o no puede oír el audio. Me dicen si pueden oír, ¿sí? ¿Sí, Mabel? Muy bien. Sí, porque hay veces, hay algunos que no lo pueden oír y me preocupa que algunos tengan este problema por el tipo de locación e internet. Bien, Elin, bien, Mabel. Bien, voy a continuar. Cualquier situación me lo comentas por el chat para poderlo solucionar. Bien, vamos a pasar a hacer dos diferencias claras. ¿A qué se refiere la B con la C? Con la denominación averías particulares. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, hoy día, ¿qué día estamos? Déjenme ver la fecha, me ando perdido con la fecha, disculpen. Y hoy día estamos 4. El día de ayer justamente ha habido otro accidente en otro puerto del Asia que ha ocasionado otro daño, ¿no? Y que de alguna manera repercute porque este tipo de situación que se ha dado con el manejo de mercancías por las grúas pórticas ha causado una obstrucción. Estamos hablando acá de retraso, cláusula A. Lo que va a hacer que las mercancías en el puerto chino no puedan salir con el tiempo previsto, lo que ha ocasionado no solo el retraso en las operaciones y maniobras, sino ya el retraso y la congestión de las naves. Entonces se agrava cada día la situación. Es increíble que en este año, a partir del COVID, la situación del comercio se han ido agravando. Es como una tendencia que el sistema se reorganice. Los fletes han vuelto a subir, sí, los fletes siempre están en subida, ya de 5.000 hacia arriba van, los fletes ya no van a bajar. Es imposible hasta que no avanzamos a la pandemia. Sí, correcto. En Taiwán es un daño que de alguna manera repercute en el mercado. Y estas situaciones, parece mentira, no se toman en cuenta en las importaciones, ¿no? Se compra y se espera que llegue, pero no se toma en cuenta el lugar. Por eso siempre es importante ahora mirar cuando compremos a una mercancía la locación y observar dentro de ella que podamos tener otras posibles salidas para nuestra mercancía, porque ya es un tema de no dejarlo a la de Dios, a que el transportista lo pueda recoger. Hay que tomar en cuenta otras posibilidades. Y estas posibilidades que le digo se dan en el tema del manifiesto de la carga, ¿no? Esto es una importante situación. Veamos entonces el tema de las averías particulares que relaciona al transporte. Gastos y daños sufridos de manera accidental por un buque o su carga de mercancías que no hayan redundado en beneficio o utilidad de todos los interesados. Es decir, que solamente particularmente afecta a un pequeño grupo. Representa un daño menor en relación a la avería gruesa, ya que no afecta a toda la carga y a la parte afectada suele serlo solo parcialmente. O sea, un pequeño grupo de mercancías puede ser que se haya volcado, se haya caído y no afecta al total. Quiere decir que acá no se ve la implicancia de las mercancías peligrosas, porque las mercancías peligrosas por las dimensiones que tienen del impacto generalmente repercuten sobre todas las mercancías y en especialmente las naves son las que suben la tarifa debido al manejo de una mercancía peligrosa. Y además hay estándares que se deben cumplir de la Organización Mundial de Comercio, como la IATA, para el manejo de mercancías peligrosas. Pero ¿qué es lo que no cubre la avería particular? La avería particular, por ejemplo, no cubre una guerra, una huelga o motín o conmoción civil, el vicio, la pérdida del mercado, la
las ganancias o beneficios, los daños benévolos, el desgaste natural, mermas, derrames, filtraciones, pérdida de peso, volumen, etcétera. Son situaciones que debemos considerar siempre al tomar una póliza. Bueno, esto es en referencia a la póliza inglesa, porque todas las compañías, debido a su alcance, determinarán cuáles son las excepciones de las cláusulas, ¿ya? Esto no es una imposición. Es como acá en el Perú, cada compañía tiene su propia situación de lo que cubre y no cubre. La severidad gruesa es un perjuicio o gasto en los que incurre deliberadamente el capitán de un buque al arrojar parcial o totalmente las mercancías. Cuando las mercancías amenazan la travesía o la seguridad de la nave, las mercancías son tiradas a bordo. Lo que actualmente ahora plantea la UNTAD es que este tipo de situaciones se debe evaluar porque está siendo un contaminante en el océano y está perjudicando enormemente a la naturaleza. Y dice con el fin de evitar el daño de la pérdida total o parcial de la carga y del buque. Entonces las organizaciones ya internacionales miran con ya recelo de que no todo puede darse como una solución de tirar por la borda las cosas. Muchas de las mercancías que nosotros tenemos demoran muchos años en biodegradarse, ¿no? en el ambiente. Y es por eso que también hay estándares para la fabricación ya y normas técnicas de producción para las mercancías. Cuando tiene lugar la pérdida económica de ella, se deriva y se reparte proporcionalmente entre las partes para dar una compensación. Si las arrojadas en el mar se recuperan, podrían ser reclamadas por su propietario o por la compañía aseguradora contra el pago de los gastos de salvamento. Es decir, que sea aún a expensas de poderla salvar la mercancía se recuperan ya en estado deteriorado, de todas maneras la compañía pone un gasto por el salvamento a dicha situación. Entonces, las pólizas de seguro siempre tienen una connotación importante y el primer aspecto es, depende de la compañía, depende de la mercancía, dependerá de la nave, también tendrás que tomar en tema en curso la ruta o tránsito, ¿ya? Que son los elementos importantes. Vamos a ver cuáles son los datos generales que incurre una póliza de seguros que debe tener. Y adicionalmente iremos mencionando algunos datos para luego hacer la comparación del seguro, ya no del tema de vista de la compañía, sino del punto de vista de la valoración y la tributación. ¿Qué es lo que debe contener un seguro? Habitualmente y casi en toda la documentación siempre es el nombre y dirección del beneficiario, la razón social o el nombre comercial, la mercancía a asegurar, indicando su naturaleza, ¿no? Nueva o usada, porque se aplica la depreciación por el uso, el tipo de embalaje y envase que han utilizado para la mercancía, el monto a asegurar, el puerto del embarque, el puerto de destino. Esto se hace para trazar la ruta, para tener una idea del tránsito en el que éste puede caer en alguna situación de anomalía o por la naturaleza. El nombre de la nave o compañía a la que pertenece la nave y el tipo de nave que llevamos nuestras mercancías. Hay veces eso se pierde de vista. Se piensa en comprar, se piensa en esperar, pero no se piensa en la situación de que si la compañía transportista, naviera, tiene una nave especializada para nuestro tipo de mercancías, porque todas las mercancías no se puede tratar de igual manera. Hay barcos portacontenedores, hay barcos gaseros, graneleros, de carga general, etc. Entonces hay que hacer la diferencia según el tipo de mercancías que nosotros vayamos a negociar. Esto de tenerse presente en el momento de la compra del flete, ¿no? Tener idea sobre el tipo de nave con relación a nuestra mercancía, si este no va a incurrir en algún daño, en algún vicio, en alguna situación que ocasione avería y la nuestra sea la mercancía favorecida con una determinación de parte del transportista. Pero vamos a ver algunos aspectos que puede considerar la compañía. Punto número 2, para entrar, para poder cotizar, la compañía siempre efectúa una inspección previa a tu mercancía
por lo que hay que tenerla siempre preparada. Por eso es que pregunta el tipo de envase de embalaje, porque hay acondicionamientos que no son apropiados. Puedes poner una cinta protectora y el elemento es un elemento perecible, entonces quitando el oxígeno puede agravar la situación y causar una situación inherente de pérdida o deterioro a la mercancía. Punto número 3, es recomendable siempre exigir a las compañías de seguro que cualquier cotización se haga por escrito, ya que como ahora estamos en el tema de la pandemia o en otras las situaciones hay veces virtuales, ocasionan que solamente se tenga el hecho asentado por la vía telefónica y cuando uno hace un reclamo, dependiendo del operador, este no tiene los datos o olvida los datos, ¿no? Por eso siempre es importante prescindir de lo escrito. Ya, sobre todo acá en el Perú, porque es la parte que más sensible se toma, ¿no? El punto número 4, el cuarto sería si el contrato considera remitir mercancías en embarques parciales, se puede solicitar una póliza de seguro flotante. ¿Qué quiere decir? Que también este es otro aspecto que las compañías toman en cuenta. Cuando nosotros compramos mercancía, de nuevo y casi siempre, los importadores dejan a expendio de la decisión del vendedor el envío. Cuando compras grandes volúmenes, es a bien entender que debes solicitar como envío único tus mercancías para que un solo viaje las mercancías pueden llegar y no estemos en una situación apretada y apresurada de entender o declarar la mercancía vigente aquí en el Perú, sobre todo aquí en el Perú, en el caso de importaciones. Y como quinto punto, el seguro debe concretarse antes de embarcar la mercancía, de manera que cubra desde el momento que deja la instalación del vendedor hasta su entrega en el lugar acordado. Quiere decir que toda la parte transitaria y logística que una mercancía pasa, es importante considerarlo. Porque, como sucede, como ejemplo en el Perú, tenemos zonas muy álgicas, y lo hay en toda parte del mundo, o sea, zonas muy peligrosas, hay carreteras demasiado transitables, y en carreteras muy transitables, sobre todo acá el ejemplo es el Perú, donde un autobús se mete contra otro, ocasiona un choque. U otras veces, una osada maniobra hace que un transportista reaccione y esto pone en riesgo que la mercancía cause un daño civil. La fecha de la póliza, sobre todo, debe ser anterior a la del documento del embarque o de transporte. Eso es importante. Por eso que todos estos aspectos los fijas desde la misma situación de la compra-venta, no desde el punto en el que estás realizando ya la negociación del flete. O sea, el seguro siempre va de la mano directamente con la mercancía. Entonces, por tanto, la situación debe ser fijada desde la compra-venta. Esta situación la puedes plantear con el vendedor desde que inicias las negociaciones de la compra del producto. Cualquier enmienda que se haga a la póliza de seguro siempre debe ir formalizada. Las enmiendas son situaciones como las laborales, ¿no? Yo les pongo este ejemplo, ya voy a irme al plano del derecho para que lo entiendas. Es como el trabajo en la agencia aduana, ¿no? Eras visto buenero, ¿no? Llevabas, pagabas, cheques, sacabas, ¿no? Ya, ahora dicen, vas a hacer la actividad de sectorista, pero lo dicen de boca, pero solo estoy diciendo el mismo. Pero va a haber un aumento, dicen, ¿no? Acá, ¿cómo es en el Perú? Chino, ya. Pero vas a tener un aumento chino, ¿no? De verdad, ¿no? Ya la próxima semana iniciamos, ¿no? Pero la próxima semana pasa un año y sigues igual. Y para el colmo hace doble actividad. Sigue siendo sectorista y sigue siendo visto buenero. Entonces, cuando se trata de una situación de enmienda, en el caso de los contratos laborales se le llama adendas, es importante fijarlo a través de la parte formal, o sea, un correo formal, ¿no? Aunque ahora ya es válido aquí en el Código Civil peruano establecer que los WhatsApp también son parte de la carga de prueba. Pero en lo laboral como en lo comercial es importante que lo tenga siempre por escrito, siempre con una copia, siempre asentando o asegurando de alguna manera que lo dicho o acordado se pueda cumplir. Porque pasan situaciones en las que cómo se prueba si el que está del otro lado del mundo no solamente negocia contigo,
negocia con muchas personas y el cambio rotativo de personal también lo es, entonces se te van a olvidar. Entonces es importante fijar esta parte porque a veces uno se da cuenta y en el final quiere agregar algo al contrato. Buenos días, Yanira. Y entonces es importante que fijes estos cambios, ¿ya? Si lo puedes hacer de esta manera, sería aconsejable. Cuando no entiendas un término o estés negociando la compra-venta y quieras agregar cambios, es importante que tengas asesores que en ese momento contigo participen en la negociación para que te vayan dando las pautas y cláusulas que deberás tener finalmente en el contrato y es o el documento y es el vendedor el que te irá transmitiendo documentación de prueba para determinar que eso ha quedado plasmado. La validez de una póliza de seguro comienza una vez pagada la prima, que es el monto asegurable, o cuando se encuentre documentada. Son dos maneras de darle vigencia al seguro. Es conveniente también entregar el máximo de información a la compañía de seguro. Por eso le decía, muchas personas, por ejemplo, me ha tocado, por ejemplo, siempre pongo la información de la pasajera del aeropuerto, porque esta señora venía escondiendo joyas. Ahí viene la palabra dolo, quiere decir, la persona que guarda y la que esconde tienen dos cosas en común. Saben que la situación es ilegal, por eso esconden y por eso camuflan o no declaran. En el caso del comercio, hay veces las personas no dicen toda la información. ¿Por qué no dicen toda la información? Porque temen que aduana, y más que todo eso, opte por una determinación. Y entonces las personas camuflan. Lo mismo pasa con el tema de seguros. Ya me ha pasado con un cliente. Declaró una cosa y en inspección salió otra. Esto fue por un tema de control. Fue por un tema de control del embarque general de los contenedores. Apareció el problema, o sea, nació. Entonces, es importante que tengas clara la información a la compañía en el caso de un daño, robo, pérdida o accidente. Y es importante también que, que el manejo del seguro, si lo haces internacionalmente, tengas a cuenta cuál es la compañía externa o partícipe que hará factible la indemnización si estás acá en el Perú. Porque hay veces te ofrece una póliza de seguro el vendedor del otro país, ya sea el asiático o el europeo, pero tiene que tener en cuenta aquí en el Perú efectivamente quién es el que se va a hacer responsable de verificar el daño y cubrir la indemnización ya directamente. O sea, eso tienes que tenerlo de plano. Esto también aplica a esta forma de pensamiento, aplica cuando tú entregas su mercancía a un transportista en un lugar lejano y tienes que preguntar con claridad a qué puerto o aeropuerto va a venir. Bueno, el aeropuerto es el único del país que existe. Va a venir la mercancía y qué operador está relacionado con él. Porque falta que sea uno de esos operadores que nunca tiene sistema y vas a sufrir el daño de los cobros de almacenamiento porque se van a demorar 3, 4, 5 días, hasta exageradamente. He visto casos de 15 días de demora, ¿ya? Aquí en el país. Entonces es importante tener en cuenta esta situación de datos. Entonces, siempre un documento de póliza de seguro siempre mencionará la referencia. Mencionará la referencia de la empresa, como decíamos, pero de razón social o nombre comercial. Adicionalmente, indicará el transporte, como acá está en el ejemplo, ¿no? El transporte tipo marítimo. La empresa Cotton Limited. La empresa aseguradora hace mención a la normativa, hace mención al lugar donde es emitida, ya que dice Shandong, China, y va a ser remitida la información aquí, en el Perú, para cumplir el periodo de validez de la fecha en que inicia hasta la fecha en que llegue, y esto lo tienes ahí aquí en expuesto, donde dice periodo de validez. La fecha de emisión, la compañía que se encarga del proceso y este es un formato y toda empresa tiene un formato distinto, como también lo vamos a comprender que se dan en los documentos de comercio, de transporte, etc. Cada uno tiene
un distinto formato, pero conllevan siempre lo anterior de los puntos mencionados que deben estar dentro de una póliza. También debe estar el monto de la prima, que es importante, ¿ya? Mencionar, porque es una información que necesitas darla al liquidador para que pueda ponerla en el sistema o sacar el cálculo, que es lo más importante. Información que no das, información que perjudica tu despacho. Cuando mencionaba que se debe tener claro el concepto de la prima, veamos qué es el concepto de la prima en el seguro. Puede ser una recompensa económica que se le otorga a alguien a modo de premio o incentivo. Recordemos siempre que en el comercio entran dos secciones, la sección técnica y la sección de la RAE. Tú debes tomar en cuenta siempre la sección técnica, no la de la RAE, porque la Real Academia Española, bueno, que el texto de los libros de la Real Academia Española Diccionario es completo, pero cuando nos referimos es importante tener la definición técnica y si es posible, el concepto, definición que tiene la empresa con respecto al concepto brindado o al servicio brindado. Es muy importante, por eso es bueno leer los estatutos, los términos que ellos manejan. Puede tratarse de un monto a pagar a una compañía de seguros para que ésta asuma la cobertura de los riesgos detallados en tu póliza. Es otra sección. Por eso estoy poniendo las dos secciones. La primera, la RAE, y la segunda, la sección general que puede tener la empresa o compañía. Dentro de la cobertura o concepto de la prima, veamos entonces a la prima del seguro. La prima del seguro es el precio que debemos abonar al asegurador como pago del servicio que hemos contratado para que éste atienda la cobertura de los riesgos asegurados, que es decir, ya sea la póliza tipo A, tipo B o tipo C. El pago de la prima siempre se efectúa para poder percibir una compensación. Generalmente, en el supuesto de un siniestro, lo que obtenemos es una indemnización. Bien, me dice si has podido comprender el tema de la explicación del seguro. Para ahora yo hablar del seguro y el Incoter. Y dentro del seguro y el Incoter, hacer la mención a las cláusulas que conllevan a entender su relación con el Incoter. Porque el Incoter también está vinculado con el seguro. Es importante tener en cuenta que una compañía de seguros emite una póliza de seguro, se vincula con la prima del seguro, pero en el Incoter la pregunta es, cuando el Incoter habla del seguro, sobre todo en los términos CIP y CIF, ¿qué tipo de seguro está tomando? ¿El de la compañía o o el del propio proveedor? Entonces hay que hacerse la pregunta y la pregunta se contesta a sí misma porque es el vendedor quien busca en una compañía una cobertura según las cláusulas establecidas por los Incoter. ¿Bien? ¿Me dice se entendió hasta acá? Para pasar al siguiente punto de los Incoter y el seguro, y dejo en pantalla para que vayas pensando, mientras me formulas de repente alguna consulta, la siguiente pantalla. Mira, estos son los dos Incoter que cubren seguro. El Incoter CIP, que es el Incoter multimodal que hemos hablado en la sesión anterior, y el término CIF, que es el término marítimo. Ambos conllevan el término seguro en la aplicación de su propio Incoter. Entonces hay que entender cuál es el tipo de seguro o cuál es la cobertura que pretende este Incoter mencionar y cubrir en el caso de una indemnización. Me dicen, ¿tienes alguna consulta, alguna pregunta? Para pasar a explicarte la terminología, ¿ya? Lo que hay que entender en el Incoter al cumplir, siempre acuérdate las palabras. Lugar convenido, lugar de destino. Puerto convenido, puerto acordado. Entonces hay que entender cuál es el término que siempre acompaña al Incoter. Es importante, a veces pasa desapercibido, pero ahí las personas creen que en el comercio todo es un sinónimo. Y ya le he dicho que en el comercio, de manera particular le digo, que el comercio no tiene sinónimos. El comercio es un término propio aplicable a un ámbito, a una situación concreta que involucra sujetos y documentos y por tanto no puede ser interpretado de igual manera en todos los aspectos logísticos que tiene el comercio. Ya es equivocado y errado. Lo digo cumpliendo el término del derecho, sobre todo más por el derecho, porque si lo vemos de la parte comercial, esto se tomaría por la buena fe, y por la buena fe no va a llegar a un buen entendimiento, sino a través del cumplimiento de las normativas que se amparan en el derecho.
Entonces el término CIF y CIP toma el término lugar de entrega acordado. En estos términos se establecen nuevos acuerdos a niveles de diferentes coberturas mínimas de seguro de la mercancía, aunque el nivel continúa siendo negociable en los contratos de compra-venta. Es importante porque cuando viene un término de entrega en las situaciones mencionadas aquí, como el término CIF o CIP, ya en una factura o en algún término de negociación que vamos a hacer, es importante tener desglosado los montos y el término, porque puede ser que diga $12,000 CIF. Ah, está bien, $12,000. Ahí tienes un problema. Primero, ¿cuánto es el valor real de la mercancía? ¿No? Costo. Acá le encontré ese costo. ¿Cuál es el valor del flete y el seguro? ¿Se consideran ambas o ambos? Entonces, en este término es importante facilitarle al sectorista o liquidador poder permitir tener desglosado los gastos y pagos para que se pueda prorratear en el sistema y debidamente aparezca el tributo correcto a pagar. Porque si no, el joven, sobre todo son los jóvenes los que entran al tema del servicio de liquidación, son los que aprenden bajo la experiencia del ensayo-error y no se le previene, primero educándole al cliente que debe brindar la información necesaria, al operador que realizará el envío de información. Entonces, al igual que el anterior, los términos de Incoterm abarcan 3 palabras: el costo, el seguro y el flete. Lo he puesto en orden al término de la palabra, ¿ya? Del inglés, porque bien clara los términos de los Incoterm basados en la Cámara de Comercio, se dice que no tienen una traducción oficial, ¿ya? O sea, no hay una manera de llevar a decir que lo voy a traducir. Eso está claro en el texto, los textos originales mencionan esto, ¿ya? Solamente mencionan situaciones que pueden tomarse en cuenta. Por eso yo digo, yo siempre discurro en decir que no es el costo, sino es el gasto, ¿ya? Acá en el término. Está empleado principalmente para el comercio de materias primas. Se mantienen las cláusulas del Instituto de C, inglesas, quedando a negociación en la compra-venta, acordar siempre una cobertura superior. Es mayoritariamente acordado sobre el tema de materias primas. Ahora, a diferencia del Incoterm, que es multimodal, acá dice costo y seguro y flete, hay otro Incoterm que se puede vincular, como es el multimodal, y dice transporte y seguro pagado hasta. El vendedor debe fijar una cobertura del seguro en cumplimiento de las cláusulas de carga del instituto, pero este se basa en la póliza A, aunque queda siempre de nuevo, dicen los Incoterm, en la nota de información o nota explicativa, que se debe acordar un nivel inferior de cobertura fija, ¿ya? Para poderlo luego desagregar. Me dicen si se entendió la explicación para pasar ya a la parte casi final de esta sesión, para entrar a la parte documentaria, donde tenemos que tocar nuevamente varios puntos que hemos hablado en el transcurso de las sesiones anteriores. No sé si se ha comprendido el tema para poder pasar a la siguiente sesión, que voy a tocar la sesión de la documentación, ¿ya? Voy a meterme con la documentación, pero la voy a situar, todos los términos que hemos estudiado, la voy a situar en contexto general. Me voy a basar con los documentos en el contexto general. Y entonces permítame pasar a la siguiente sesión, que se va a aperturar con el tema de documentación, ¿ya? Vamos a pasar a otro tema que se llama documentación. Ahora, en este punto de documentación, vamos a pasar a analizarlo. Yo le voy a hacer la explicación desde un punto de vista más amplio, ¿ya? Más amplio. Vamos a hablar
Lo vamos a denominar documentos del comercio, ¿ya? El tema será documentos del comercio. Ya, me dice si puedes visualizar ya la diapositiva en pantalla para ir avanzando cada una de ellas e ir explicándote. ¿Sí se visualiza, Kiara? Muy bien, los demás visualizan. Mabel, Jordi, Jeremy, Yanira, bien, Elin. Sí se visualiza, ¿no? Renzo, muy bien. Vamos a ver entonces, ya. Cuando hablo de documentos, yo voy a hacer la introducción partiendo del ámbito del contexto general. Me refiero a que yo voy a hablarlo, esta parte, desde el punto de vista general, ¿ya? Quiere decir, voy a tomar todo el campo. Porque cuando hablamos de documentos, es importante situar de qué ámbito estamos hablando. Entonces, permítame la introducción. En las negociaciones, ya sean locales o internacionales, aplicadas a la compra o venta, se hace necesario e importante demostrar y evidenciar la actividad comercial. Esto lo estoy aplicando sobre todo al tema de las personas que hacen compras menor o igual a $200. El hecho de que no exista un vínculo eh, tributario a pagar debe demostrar que el bien te pertenece y cuánto has pagado por el bien. Y esta relación de demostrar que vale menor o igual a 200, muchas veces, utilizando la presunción de veracidad y buena fe, se puede solicitar a la persona la prueba de que en evidencia el producto o la mercancía ya puesta a despacho de aduanas está entre el rango tributario menor o igual a $200. Entonces, por eso te digo que es necesario e importante demostrar y evidenciar nuestra actividad comercial. Es entonces que se manifestará a través de los documentos como carga de prueba, como evidencia. Y esto se puede presentar en dos formas de visión, yo le digo, ¿no? La primera forma de visión sería en el ámbito documentario. Y en el ámbito documentario, vamos a ver la situación de evidenciar quién es el que vende y quién es el que compra. Luego entender la relación de la actividad comercial que surge entre ellos, porque a lo que queremos llegar es a evidenciar si es una relación de compra-venta comercial o compra-venta personal. Entonces ya sabemos desde los anteriores análisis quién es el consignante, quién es el consignatario. Consignante sería el exportador y el importador el consignatario. Podríamos decir vendedor, comprador. El que envía, el que recibe, serían los otros términos que podríamos utilizar para poder comprenderlo. Pongo la diapositiva comparativa. En la parte inferior de la fila tenemos el ámbito local y en la parte superior tenemos el ámbito internacional. ¿Ya? Y tenemos como vínculo en la documentación al consignante, al consignatario. Me dices si has entendido esta parte de la introducción que estoy dando. ¿Sí se entiende? Muy bien, Kiara. Los demás están comprendiendo la explicación. Me lo dicen, por favor. Si están comprendiendo la explicación que estoy dando. Ya. Primera visión que yo tengo sobre esta exposición es la documentaria. Ahora, esta es la parte de fondo y forma. Pero veamos en la actividad. Y la segunda forma de yo visualizarlo sería el documento en el hemisferio de su negociación. Dos aspectos que yo considero y los voy a unir luego en uno solo. En el hemisferio de una negociación, vamos a ver, en la negociación de compra-venta internacional de mercancías siempre existen tres ámbitos logísticos esenciales a tomar en cuenta dentro de un ámbito comercial que no debe perder de vista, y sería el siguiente. El comercio es la relación del intercambio de bienes y servicios que se da desde un país de exportación, pasando por el tránsito internacional
y llegando al país de la importación. Ya, ese es el ámbito del tema del ámbito de nuestra negociación. Vista desde otra manera o de otro término empleado, podríamos decir de la siguiente manera. País de venta, país de compra. Sitúo con las flechas su relación directa si lo quieres llamar, pero esta sería la otra manera de verlo. Y decimos exportación e importación porque lo que se está vendiendo se convierte en una mercancía y lo que busca realizar en el país de la compra es el régimen aduanero, ¿de acuerdo? Y la palabra exportación significa vender u ofrecer y la palabra importación introducir o comprar. Entonces ahora voy a basarme mezclando la situación del ámbito comercial con el ámbito del hemisferio, con el ámbito documentario y el hemisferio la vamos a mezclar ahora en una sola situación. Y esa situación va a ser justamente esta situación del país de la venta o país de la exportación. ¿Qué vamos a ver aquí? Lo que vamos a ver aquí en el contexto general es los documentos, ¿ya? Y cada uno de ellos. Vamos a ir hablando porque la sesión me pide hablar de documentos. Y no lo voy a hablar por separado, sino lo voy a vincular con la actividad, ¿ya? Porque están por separado. Y yo lo voy a mezclar en la actividad. Y espero que comprendas dónde generalmente nacen. ¿Te acuerdas de los 5 TER? Cuando hablábamos del S-Word, yo decía, ¿qué documentos genera como obligación darte el vendedor? Entonces tú dices, el vendedor, el S-Word, está en el país de la venta o exportación. Ah, ya entendí. ¿Qué documentos se relacionan? ¿Te acuerdas que yo decía también que es importante ubicarlos en el ámbito logístico? Porque cuando hablamos de peso origen, tenemos que identificar el hecho de qué documento se relaciona con el peso origen. Y por eso es importante que el documento no lo separemos de su hemisferio de compra y logístico, sino que lo podamos ubicar en un hemisferio concreto en el caso de una situación que se analice en la llegada de la importación. Entonces, ahí vemos algunos documentos que se generan desde el inicio de la venta o exportación. Me dice si puedes ver esta parte, ¿ya? Para ir explicándolo. Tenemos el invoice, el packing list, una orden de compra, una orden de pedido, un certificado de origen, un certificado de calidad, etc. Me dice si visualiza la diapositiva para dar inicio a la explicación de los documentos. Sí, el link, muy bien el link. Los demás, Jeremy, Jordi, Mabel, Kiara, Yanira, Lorenzo. Bien, Yanira, Kiara. Muy bien, Jeremy. Vamos entonces a ir hablando. Es muy importante, muy bien, Jordi, es muy importante que comprendamos dos aspectos en lo documentario. Que la formalidad de forma y fondo de un documento no es la formalidad del otro lugar del mundo, ¿ya? Tengan claro eso, ¿ya? Y eso debe entender claro un especialista o un administrativo del lugar de recepción, como ejemplo el Perú. Hay condiciones, por ejemplo, que en una decisión del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria para la SUNAT se corrigió un poco esta conducta de obstáculo técnico y de desconocimiento del personal, ¿no? Entonces es necesario comprender que lo que para un lugar es, en el otro realmente no es. O sea, a mí me ha tocado casos en los que el invoice o factura comercial no me ha sido entregado por una impresión desde el WhatsApp, sino me ha venido en un folder de enviado DHL de parte del importador, en el cual el documento está en papel cebolla. ¿Conocen el papel cebolla? ¿No? Un papel muy delgadito, un papel casi que se deshace en las manos, donde la impresión en verdad era correcta, pero que había que tener con cuidado en el tema de la lectura, porque no se podía, por ejemplo, hacer lectura clara de algunos términos porque tenía el idioma original. ¿Ya? Entonces, cuando toca este caso,
yo tengo que hacer la diferencia entre si me está escribiendo en chino, en coreano o en japonés. Porque aunque los tres países son del Asia, los tres países tienen una connotación distinta. Y en algunos casos, si viene de Oriente, no se puede llevar a la traducción, porque en esos países hay transliteración. Entonces, el cliente entrega sin el conocimiento de que la factura comercial en el idioma de un país no obliga al otro país, no obliga a otro país a inscribirlo en el idioma del país del origen, del destino, que en este caso en el Perú sería el castellano. La normativa peruana te dice que debes presentar siempre una traducción simple de factura, ¿de acuerdo? Toma en cuenta, lo dice traducción simple. No te dice que tienes que ser certificado de un centro de idiomas, que tengas que ser el idioma, que tengas que conocer el idioma nativo, que tengas que por lo menos aproximarte al lenguaje técnico comercial de uno, ¿ya? Los españoles, por ejemplo, son muy reacios al término del inglés, ¿ya? Muy reacios. Y cuando escriben una factura comercial, generalmente, a modo algunos de burla, colocan un término en inglés, pero que realmente en el envío viene otra cosa. Porque entienden que en un país donde se toma por idioma principal, la mercancía en el momento de la clasificación te puede dar un tropiezo y vas a tener como consecuencia el doble tributo dejado de pagar, ¿ya? Y eso ha pasado en las facturas que he recibido de los países de la Unión Europea. Bien, vamos a ver el caso, ¿ya? Packing list, invoice, orden de compra, orden de pedido. Iniciemos primero con la fase de la negociación interna que tiene un importador con su vendedor. Entonces, en el proceso se genera esto, la orden de compra y la orden de pedido. Esta relación es intrínsecamente que pertenece al área de la venta, del vendedor, no del importador. Usted entra a la página web, mira un producto, lo separa, lo pone en la canasta de compra, y en la canasta de compra todavía ni siquiera entra, por si acaso, entra el producto al sistema. Todavía está usted jugando, lo puede cancelar, lo puede dejar una semana, incluso la tienda comercial te envía una alerta, da correo que has dejado en tu bandeja entrar un producto, si lo quieres comprar o no. O sea, no hay nada fijo. Cuando entra el producto a la canasta y en la canasta decides dar inicio al pago del producto, entonces va a iniciar ese proceso de la orden de compra y que es una oficina comercial, que no necesariamente tiene el producto en mano, tiene que conectarse con el lugar del almacenamiento y distribución del pedido. Se lo explico de una manera más sencilla que en el Perú, por ejemplo, donde Indecopi sancionó a, a las tiendas comerciales de los malls. Por ejemplo, ¿no? Usted entraba a una página web del mall, estaba ahí, esta tienda se ubicaba en el mall, y usted miraba la mercancía, daba check-in, pagaba todo, y ¿qué pasaba? Le demoraba un mes, 2 meses, hasta 6 meses en el caso que se presentó. No le entregaba. ¿Por qué? Porque el área al cual tú te diriges es el área comercial. Y en el área comercial no están los productos, en el área comercial están recibiendo simplemente las órdenes. Las órdenes son aquellas que se solicita una determinada mercancía. Esto es la parte administrativa. Luego esto es procesado a la otra área del centro de distribución, generalmente son los almacenes, donde ordenan el pedido en función al tiempo y en función al stock. Algunas tiendas no han sido claras, y esto es muy importante examinarlo aquí en las sanciones de copy, donde no mencionan el stock y si el stock está en almacén peruano o está en solicitud de compra internacional o está en almacén de aduana. Eso es lo que la gente nunca pregunta. Y entonces se da con la desazón de no tener el pedido a tiempo, ¿ya? Y otra parte que ha demostrado la pandemia en el Perú es el desorden logístico que tiene el país. Vamos a ver la definición de las órdenes de compra y la orden de pedido. Es un documento en la orden de compra que emite el comprador para pedir mercancías al vendedor, indicando la cantidad, el detalle, el precio, condición y pago. Este es tu carrito, donde ya entras, separas y pagas, y
empieza del mismo sistema, te dice la página, está en proceso tu orden de compra para que conectado con el sistema de distribución o abastecimiento cumpla con obtener el bien, separar, embalar, empacar, picking, y luego prepararlo para la salida y ponerlo a disposición del transportista internacional. Por eso cuando alguien lee una página y dice, me envío en 15 días, sí, 15 días a partir de cuándo, desde que pagaste, desde la preparación del picking o desde la puesta de la mercancía ya en mano del transportista. Es un tema que tienes que tenerlo bien en claro cuando negocies con los vendedores internacionales. También lo puedes aplicar en el ámbito local. En el caso del Linio, por ejemplo. Es el documento, el del pedido, que utiliza la empresa para que a través de él los clientes soliciten artículos, pero estos se ven vinculados directamente con la orden de compra. Es emitido por la empresa proveedora con el fin de tener el control interno dentro del negocio. Esa sería la definición del proceso. ¿Por qué he puesto esto? Porque esto es parte del proceso. Si la factura no es suficiente para un especialista, digámoslo así, esta forma de acá daría a entender el tiempo en el que se compró, porque de repente en el tiempo en el que compraste estaba la página en promoción o en oferta. Y entonces cuando la mercancía llega al Perú, la página web que daba la promoción ya no está, pues dura una hora. Usted mismo entra a la página de AliExpress o la página de Alibaba, hay compras relámpago que solamente duran mediodía, un día o 2 días, y luego desaparece. Cuando quieres dar carga de prueba, no existes. Entonces, es muy importante tener como base de prueba el preámbulo de tu negociación por el cual el bien de compra estaba bajo ese precio. Me dice si me has entendido la explicación para pasar a hablar de las proformas y las facturas comerciales. Te leo por el chat. ¿Todo claro? Me he entendido la idea de la orden de compra, orden de pedido, y lo he situado en un punto donde te serviría de apoyo para el sustento o el entendimiento del tiempo del pedido, o sea, del tiempo de la compra, ¿no? Porque lo que cuesta hoy, ten en cuenta esto, lo que cuesta hoy algo, mañana puede ser que no sea igual. Entonces quiero que entiendan eso. Es la manera de demostrar. Esto cambia por medidas económicas, políticas e internacionales. El dólar, por ejemplo, hoy explotó, subió más. Se espera que el día de la votación peruana el dólar llegue a pico. Quien compra en pico, sin saber que esto se va a mantener y cae, tiene una pérdida, porque cuando lo ofrece, pierde. Por eso se llama una alza globo, una alza especulativa, ¿ya? Por el tema de los bombardeos que tanto habla la gente por la chat. Entonces, lo mismo pasa en un producto. Date cuenta, estás en esto, yo quiero romper el paradigma del problema de que lo que está en Navidad está en oferta. Mentira. Lo que está en Navidad nunca está en oferta, ni está en promoción, ni es el precio único que nunca ha estado en todo el año. Esto es una base de pie localmente que entiendas para sustentar tu compra. Vamos a la proforma. ¿Quién no le ha pasado aquí en Perú que cuando ha ido a buscar algo, no solamente pregunta, sino dice, ¿me puedes hacer una proforma? O sea, le estás comprometiendo a que te demuestren un papel que lo preguntado queda demostrado y escrito en un papel donde se te ofreció el precio, ¿no? Yo lo he visto mucho cuando estuve participando con un cliente en su tienda, cuando trajo su pedido de laptop y tablets. Entonces la gente acercaba y preguntaba, y justamente llegó alguien que dijo, ya, el vendedor estaba hablando, y yo miraba cómo hablaba,
Hablaba de todo lo hermoso que era el producto, bla, bla, bla. Pero la persona dijo, muy bien, me parece interesante, pero yo estoy mirando. Dame una proforma, dice. ¿Por qué pide una proforma? Porque es el medio de prueba de que como la mente se olvida a quien ofrece, le cambias el precio. Y la proforma es la muestra de que un término de negociación acordado verbalmente se fija en un papel. Pero claro, en la proforma fijas el tiempo de la oferta. Esto es importante, ¿ya? Porque la mente, siempre digo, yo que he estado acá mucho, es muy frágil. Y eso pasó. Cuando vino de nuevo una persona a comprar, el vendedor le dijo otro precio. Entonces dije, vaya, tienes una memoria que no es de elefante, ¿no? Vaya que te olvidas. Y hay veces la gente se olvida porque tiene sus dos hemisferios activados en el negocio. Su parte personal y emocional y no su parte de trabajo. Por eso es que no tiene retención de memoria en la atención al cliente. Y eso es una falla muy grave. Y la proforma es una forma que aquí en el Perú me ayudó en unos casos legalmente a ganarle a dos retail las compras de productos digitales, ya que cayeron por falsa información y la proformas y los documentos fueron la carga de prueba para que se pague lo acordado. Bien, me dice, ¿se me has entendido acá? Para pasar a la siguiente explicación de la factura y mostrarte el concepto de la proforma. ¿Se entendió? Me dice, ¿se han entendido la importancia de la proforma? Esto puedes aplicarlo en las negociaciones que realices con los chinos a través del WhatsApp interno, que ellos conectan contigo siempre, ¿ya? Ten en cuenta siempre la terminología, ten cuidado, ¿ya? Porque la gramática, así como los que estudian inglés, ¿no? El término imperfecto o perfecto, lo mismo aplica en los idiomas internacionales, ¿ya? Es muy importante tener cuidado con la terminología porque se puede entender mal. Veamos entonces la definición que le pongo a la proforma. Es un documento siempre de carácter provisional, recuérdalo, provisional, emitido por un exportador vendedor con la finalidad de que el comprador disponga de información completa sobre los elementos que componen su operación o compra, ¿ya? Es provisional. Por eso, cuando negocias, siempre es importante proformar para poder llegar, porque la proforma está muy ligada a la cotización. Entonces ya no dices cotización, le dices profórmame. Ah, ya. Y en la proforma, porque la cotización ya está dada en la página web, lo que debes hacer es suscribirte la información en un documento, ya sea por envío Excel o PDF, para que puedas ver y te dará siempre lo más importante, la fecha de validez. ¿Ya? La fecha de validez. Vayamos ahora al invoice. El invoice o factura comercial es un documento que debe cumplir las disposiciones legales del país. Primero, documento emitido por un vendedor hacia un comprador, al ser aceptado y pactado la adquisición del producto por parte de este, o sea, el comprador. Es el documento comercial que cierra definitivamente la compra-venta. Por eso, no se puede presentar a despacho una proforma, porque la factura o invoice va a dar criterio al precio realmente pagado o por pagar, ¿ya? Pues es importante tener en cuenta la naturaleza del invoice. Ahora, el invoice debe tener un contenido obligatorio, ¿ya? Este contenido obligatorio lo voy a sustentar basándome en la información del Decreto Supremo 186 de Perú, que es el reglamento de valoración, en el cual supone que un especialista observa los criterios determinados que debe contener tu factura comercial. Y es por eso que es importante que cuando tengamos la proforma impresa, identifiquemos los elementos que deben estar en la factura comercial porque es el documento definitivo. Miren la fotografía de acá, por ejemplo. Se enumera la proforma para tener en cuenta qué elementos yo realmente necesito, porque son elementos de descripción que necesito poner en la DAM. O sea, hay elementos que son muy decorativos
de repente del parte del proveedor, pero tú debes ceñirte en los elementos que se necesita que aparezcan y estén en el Adán, porque lo transmitido electrónicamente va a tener validez sobre lo presentado en físico. Entonces acá rige lo que la normativa pide para identificar el proceso de un documento comercial bajo el carácter de importación o exportación, ¿ya? Por eso es importante señalar los puntos o elementos que debe contener el invoice. Entonces, en vista de esto, voy a señalar de la siguiente manera el orden o estructura que debería contener, basándome en la documentación de exigibilidad peruana, ¿ya? Me dices si visualizas para ir hablando de los términos. Tienes en pantalla los elementos que debería contener tu documento cuando lo recibes en el Perú, o los elementos que deberías exigir al revisar tu documentación de proforma, que finalmente llegarán a ser tu invoice. ¿Lo visualizas, Jeremy, Jordi, Renzo, Kiara, Mabel, Elin, Yanira? ¿Visualizan la pantalla? Sí, Renzo, muy bien. La pregunta es, ya puedes diferenciar un nombre comercial de una razón social, ¿no? Ya tienes claro eso. Debes siempre tener en cuenta el domicilio legal. Quiere decir, la dirección, distrito, organización, provincia, país. Ya es importante siempre tener al detalle la información. ¿Y por qué queremos la información? Porque así como en el Perú, el territorio desde el punto de vista aduanero conlleva la zona primaria, secundaria y franca, necesitamos entender en qué parte del territorio la negociación se ha hecho. Yo miro este aspecto mucho, ¿ya? Yo soy muy observador de este aspecto. La factura comercial no solamente pasa por mi mano por ser observada el precio y la cantidad, sino por el lugar, porque así se puede entender la conducta del ofrecimiento al vendedor del por qué un producto es más cómodo que otro cuando una empresa hace una observación. Esto pasó en el caso de la empresa Infanti, con el caso de los productos Infanti, perdón, donde una empresa de un retail de tienda de departamento hizo una queja contra un negocio de la avenida Grau, basándose en el que el producto de la marca Infanti era Bamba en Grau y el producto que ellos ofrecían era ilegal por la diferencia de precio. Entonces se examinó, principalmente yo soy de la observación de decir, ¿dónde lo compraste? Me parece una broma, pero no es igual, no sé si me entiendes, no es igual cuando compras un producto, no sé si has pensado esto. Este criterio debes utilizarlo a nivel internacional, supongamos, ¿no? El producto, un hervidor, ya vamos a poner un hervidor eléctrico. Un hervidor en tu mercado local no es igual al centro de Lima. Ojo, ahora, pongamos claro, la marca. Yo he hecho, por ejemplo, estos días he hecho un análisis basado en la marca Imaco, ¿no? Para un caso puntual. Entonces, Imaco en todas las tiendas comerciales que he visto no tiene el mismo precio. Y el modelo, más aún, siendo 4 veces que lo he certificado y constatado, en los distritos comerciales ha variado enormemente el precio. Lo mismo ocurre cuando alguien compra. Debes tener en cuenta ese criterio de juicio cuando quieras defenderte. Dime si has entendido esta primera explicación. ¿Entendiste, Kiara, Yanira, Elin, Corina, Diego, Jordi, Mabel, Melissa, Romina? ¿Han entendido la explicación? Los leo por el chat para ver si has entendido esta explicación. Esta explicación te la cuento porque no sea que algún día la vida, siempre digo yo, en los negocios la vida da vueltas. Siempre nos pone en el lado del bando en el que representamos. Y no sea que la vida diga, señorita Kiara, ¿por qué cuesta tan cómodo tu producto? Demuestre contundente y fehacientemente la razón del precio
para determinar el valor. Y ella va a decir, ¿precio es igual a valor? No. Si mencionas el término precio y valor, son dos términos distintos. Lo que le voy a solicitar a Kiara es dónde, cuándo y el cómo, para entender por qué es el producto a ese precio. Y es la razón de aplicar, vamos a entendernos claro, de que la valoración aduanera, que es un estudio, una ciencia y casi una especialización ahora en el comercio, de que cuando compres, el problema se basa y analiza desde la factura comercial, ¿ya? Desde la factura. Fecha de número de orden, ya. En el Perú, no sé si ustedes se fijan, las facturas son correlativas, las boletas son correlativas, ¿no? Quien trabaja en tienda lo sabe, ¿no? Es correlativo, ¿ya? Ahora, tome en cuenta que lo correlativo en el Perú no es lo correlativo en otro lugar internacional. Toca el caso, por ejemplo, que me tocó una letra A1, número de factura. Parece una broma, pero A1 era su correlativo. Así decía, A1 era su número de factura, A1. No había otra manera, parecía el número de aceite, de aceite, una marca que se vende en el Perú, A1. Eso era su número de orden. Siempre es importante la fecha, día, mes y año. Nombre o razón social del importador. Ya, el nombre, la razón social del importador debe estar según el registro de la SUNAT que se ha inscrito en el RUC. Debe aparecer en él o tener claro la diferencia entre el domicilio fiscal y el domicilio legal. En cuanto a los productos, establecer las marcas. Si el derecho de marca ya ha sido adquirido con el pago del producto. Tener en cuenta los pesos en el caso del packing, ¿ya? Porque yo he puesto acá, porque les dije anteriormente que hay facturas packing. Signos de identificación, ya. Es muy importante determinar el producto, si es inflamable, si es tóxico, ¿no? Ese es un tema importante para determinar que en el ingreso la mercancía, siendo catalogada de restringida y observada en un canal de control documentario, ya esté cumplida las disposiciones en la ficha, en la etiqueta, o en el marbete, o en otro tipo de impresión en el producto. Clase y tipo de bulto. Bien, cuando nos envían, nos pueden enviar en cajas, cartones, bolsas, sacas, toneles, etcétera. ¿Ya? Este es el punto de vista. Lo necesitas porque en la declaración anual de mercancía solicitan el tipo o clase de bulto que se está enviando. A manera general, la descripción de la mercancía también conlleva modelo, unidad de medida, estado de la mercancía, unidad física, etcétera. Ya son elementos que se necesitan. ¿Ya? Y determinar si el pago fue al contado o el pago es al crédito y si se maneja a través de la parte bancaria de una carta de crédito o una cobranza documentaria. Ese es un aspecto importante que deben poner como una observación dentro de la factura comercial si existe esta situación. Pasemos al otro punto que es el packing list. El packing list es un documento que no se manifiesta en la ley general, en el reglamento de la Ley General de Aduanas, especialmente estamos hablando del artículo 60 del reglamento, no se menciona. Es un documento estrictamente comercial. Es un documento que se necesita y lo necesitas para la negociación del flete. Lo necesitas adicionalmente en el caso de una acción de control ordinario, poder realizar la inspección de la carga, identificando debidamente el producto que se ha observado. Porque si tiene varios lotes, los lotes deberían estar codificados y la codificación debería aparecer en el documento del packing list. Entonces, el packing list es un documento de control emitido por el exportador para detallar todos los bultos, cajas, artículos o paquetes que componen la expedición o el envío, así como tener en cuenta el peso bruto del neto y el contenido de cada uno, ya sea por su tipo, modelo, color, tamaño,
identificándolo siempre con un número de referencia en el lote o en los elementos que se han sido separados. ¿Ya? En el packing debe señalarlos. Uno de los objetivos de este documento es facilitar la labor de inspección y reconocimiento, ya sea por reconocimiento físico o el aforo, de los bultos que comprenden el embarque y que figuran y se relacionan con la factura comercial. El packing debe hacer mención al documento que lo engancha, es decir, debe decir documento de referencia, factura, número, entonces correlaciona directamente con el tuyo. También se conoce como lista de bultos, lista de empaques o simplemente en el idioma del inglés, packing list. El packing list, al igual que todos los demás productos, conlleva un formato y una estructura siempre diferente, ¿ya? No son las estructuras iguales. Conlleva tener el nombre de la empresa, el vendedor, el consignatario, el pago, el embarcador, el producto, etc. Ahora, vamos a ver un aspecto que yo le llamo conexo, como son la relación de los documentos con su relación comercial, ¿ya? Con su relación de actividad comercial. Ahora, para entender el avance de esto, los documentos que se generan en la parte del país de la venta, como estamos en esta parte, como las que se darán en el país de la compra, es importante tener en cuenta que los documentos, según su ámbito o aplicación o participación en la compra-venta, seguro, transporte, conlleva cumplir determinadas obligaciones según el sector o país, y es por ello que se hace necesario identificar correctamente su ámbito de aplicación. Por eso podemos decir que los ámbitos de los documentos, la factura está en el ámbito de lo comercial. La factura implica su obligación en el ámbito aduanero. La factura o el monto de la compra también se solicita en el ámbito del seguro para establecer la prima neta del seguro. En el ámbito de la certificación, homologación, en el ámbito de la calidad o certificaciones, se necesita el documento comercial de la factura, que no netamente es comercial, sino que puede ver implicado en el ámbito directo de las certificaciones. En el transporte no se necesita, pero entonces vemos que un documento como puede ser versátil en los diferentes ámbitos que se necesita documentación. Comercial, transporte, seguro, aduanero, licencias, etcétera. Y hay muchos ámbitos más. ¿Ya? Estoy mencionando solamente algunos ámbitos que considero importantes tener en cuenta, porque la normativa de la ley de aduana también menciona que tienen connotación tres tipos de documentaciones: los fiscales, los bancarios y los comerciales. Eso es la mención clara que menciona la Ley General de Aduanas. Me dice si hasta aquí has podido entender la explicación. Está todo claro para poder ir a la siguiente explicación, que sería la parte documentaria, la del tránsito internacional. Te leo en el chat, ¿sí? Me dice si todo está claro. Bien, espero que haya estado claro la información. La mayoría me ha sentado que sí se ha podido comprender. Entonces, no dude en preguntar una duda, ¿ya? Cualquier situación que tengas, que te venga a la memoria, o a la mente, o a una situación que hayas oído, me lo mencionas.
si estamos en relación de tu pregunta con el tema que estamos exponiendo. Muy bien, Elin, Kiara, Jordi, Renzo. Bien, entonces continuamos con la explicación. Vamos al tránsito internacional. Este es el hemisferio intermedio entre el país que exporta y el país que importa. En el tránsito internacional es importante connotar siempre que el documento se va a relacionar directamente con el modo y medio de transporte, ¿ya? Y este es un elemento importante para tomar en cuenta. Entonces vamos a hablar en su relación con el modo y medio en relación con la compra-venta. ¿Cómo se entiende esto? Que si queremos comprar, por ejemplo, bicicletas, la bicicleta puede venir por medio terrestre, por marítimo o aéreo. Entonces la connotación es que el documento no lleva el mismo nombre, ¿ya? Esta es la forma más sencilla de explicarlo. Tenemos lo marítimo, lo aéreo, lo terrestre, lo multimodal u otros. ¿Cuáles son los otros? Lo fluvial, lo lacustre, ¿no? Etcétera, que se cumplen en algunos países y en otros no, todavía se ha desarrollado. Entonces, primero examinemos el término de la palabra, el contrato del transporte. Cuando hablamos de contrato, tiene una connotación muy distinta de la compra-venta. No es que vayamos a hablar directamente como lo hacemos tan abiertamente con el vendedor. La situación del contrato de transporte conlleva entender que estamos entregando nuestro producto a una orden de envío que debe llegar en las óptimas condiciones. Es casi común en el Perú, cuando se trata este tema, negociarlo con una empresa llamada agente de carga por vía telefónica, tomando de buena fe que por la vía telefónica o el email ya se da por sentado el cumplimiento del contrato del transporte. Pero el término contrato, lo hemos visto en la compra-venta, es muy distinto a la naturaleza misma de la compra-venta. El contrato es la parte física, el aspecto de ver la obligación y la responsabilidad comprometida en un documento que puede ser utilizado judicialmente o en orden civil. Entonces, este es un punto sensible para entender. ¿Y qué pasa si la mercancía sufre un daño en el tránsito internacional? Yo debo revisar el contrato que me permita tener claro cómo resolveré la situación de mi envío. Piensa que por teléfono no vas a llamar a la misma persona porque las empresas, el personal de atención al cliente lo pueden cambiar en cualquier momento. Hoy está una persona, de acá a medio año o de acá en el mes que demora tu mercancía, de repente ya no está. Y entonces la persona se fue, con la persona que fue despedida o se retiró del empleo, se llevó entonces, digamos así, la parte de la negociación que pactó contigo. Ahora, algunos dicen, pero estaba cumpliendo las políticas de la empresa. Pero todos sabemos que a veces las políticas de las empresas no se cumplen del todo claras. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué es lo que se negoció, qué es lo que solicitaste. Vamos a ver la definición que le doy. Todo contrato en virtud del cual un porteador, o sea, un naviero, o sea, el dueño de la nave que te brindará el servicio, se compromete a cambio del pago de un flete a transportar mercancías de un lugar a otro. Dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever además su transporte por otros modos. Es decir, supongamos que nosotros vivamos en una región que no sea el centro de Lima. Supongamos que estemos en Amazonas, ¿no? Que estemos en Ucayali, que estemos en la ciudad de Huancavelica, ¿no? En la ciudad de Huánuco. Ahí no hay mar, hay un río tan pequeño que una balsa no más pasa. No hay un medio de transporte que lleve mercancías. Entonces, es importante entender que cabe la posibilidad siempre de prever que si el envío es
Duty Pay, DDP, se pueda cumplir la disposición del envío hasta la locación donde yo me encuentro. Por eso que menciono que debe además contar con la utilización y capacidad de llevarla a través de otros modos y medios. Vamos a ver ahora documento del transporte. El documento de transporte, la normativa de la ley de aduana lo menciona de manera así, le llama documento de transporte. Son los documentos que intervienen en el tránsito internacional de las mercancías. Toman su denominación según el medio y modo de transporte utilizado al ser enviadas las mercancías. Tenemos en pantalla, por ejemplo, el conocimiento embarque, en términos del castellano, es el marítimo. La guía aérea, en el término del medio aéreo, y la carta aporte en el terrestre. Entonces, esta es la denominación que cada documento toma según el modo y medio. Y vamos a ver a continuación, entonces, una muestra de una guía aérea y un BL o Bill of Lading. Ya le he puesto en jerga, BL, debí ponerle conocimiento embarque. Entonces, hay que entender que el documento de transporte marítimo es alfanumérico y la identificación de la guía aérea es numérica, ¿ya? Primer punto que debes entender. El documento de transporte marítimo es alfanumérico y el documento aéreo es numérico, ¿ya? Generalmente, si puedes visualizarlo, en la parte izquierda, bueno, de mi parte derecha, donde dice Iberia en la parte superior, siempre se va a consignar el número de la guía aérea y en la parte inferior, por lo general, también está, no sé si lo puedes visualizar en la pantalla. En cambio, en el documento del transporte marítimo, solamente se conlleva en donde está el membrete de la empresa, el número del documento que es alfanumérico. ¿Me dices entendido la explicación hasta aquí? Para pasar entonces a la siguiente parte, relación de medio, documento e intendencia. ¿Ya? Vamos a hacer una relación. Sí, muy bien, Renzo. Dime lo demás, por favor, dime si han tomado nota, recordando siempre este detalle, ¿ya? Lo digo para que puedan, cuando tomen en la sesión de liquidación, tomen en cuenta el dato siempre presente. Y ojo, no hay separación. Todos los números son correlativos, se escriben tal como están. Bien, pasemos a la otra parte de análisis. Yo lo denomino relación, medio, documento e intendencia, ¿ya? Vamos a relacionar ahora todo en uno solo. Quiere decir, vamos a pantalla para que veas cómo lo he relacionado y te explico. Me dices si ves la pantalla. En un lado he puesto el documento, en el centro el medio y modo, y al costado la zona de ingresos, ¿ya? De la nave con nuestra mercancía. ¿Visualizan? Para ir explicándolo. El medio marítimo contiene un documento llamado Conocimiento Embarque BL, que si hace su ingreso por la aduana del Callao, será la Intendencia Marítima del Callao, cuyo código es el 118. En el medio aéreo será el documento Guía Aérea, cuyo ingreso en la Intendencia del Callao sería la 235. Si viene por la terrestre, sería la carta aporte y el documento como documento, y la intendencia que lo va a relacionar sería la 244, que sería la intendencia aéreo-postal, en este caso, ¿ya? Esta es la relación que he tomado. Me dices si has entendido la explicación, si no, para volverla a explicar. Bien, Renzo, ¿los demás? Bien, Jordi, Jeremy, Mabel, Yara, Yanira, Corina, Edín. Una pregunta así, una pregunta pedagógica.
¿Qué pasaría si un cliente negocia en el término del modo y medio marítimo una mercancía y para el siguiente embarque lo negocia con el aéreo? La pregunta es, la cotización seguirá siendo la misma? ¿El tratamiento aduanero seguirá siendo el mismo? ¿Qué opinan? No, correcto, Yanira. Muy bien, Jordi. Muy bien, Jeremy. Correcto, tome en cuenta eso. Muy bien, Jeremy. Varía. Muy bien. Tome en cuenta eso, es importante. Ya. Ingresamos vía marítima 118, ingresamos vía marítima 172. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Y por qué no es lo mismo? La Intendencia Marítima del Callao y la Intendencia de Tacna. ¿Será lo mismo? 118, 172. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, correcto, Jeremy. Una zona es franca, una zona es frontera, muy bien clara, por la zona, muy bien, Jordi. Siempre tome en cuenta eso. Ahora, un dato importante. Si un especialista de la aduana te valora la mercancía en referencia con una zona secundaria, decláralo, perdón, franca, declaro arbitrario. Se lo comunicas a través de un documento con tu agente aduana y lo notificas a la aduana para que para la próxima no vuelva a equivocarse. ¿Ya? Lo notificas. Es un derecho que está dentro del proceso, por si acaso, de la disposición administrativa de la Ley del Procedimiento Administrativo General que cumple para todo funcionario o servidor público en el país, ¿ya? Por si acaso. No sirve solamente gritarle por la ventanilla que cómo vas a hacer esto, gritar, no, no. Coges un papelito basándote en la normativa de la Ley del Procedimiento Administrativo General y con eso lo sientas al administrativo que no quiere entender su grave error, ¿ya? Eso es en el caso de terquedad. Vayamos a ver entonces la relación de las intendencias, que es muy importante verlo, y en el sistema aparecerá de la siguiente manera. Ahí puede verlo en el sistema. Así aparece en el sistema. Cuando nuestra mercancía llegue en un medio modo y va a hacer su ingreso a una parte del territorio aduanero, en el sistema de la web SUNAT, lo vas a buscar de esta manera, ¿no? Tenemos la de Tumbes, Tacna, Paita, Chiclayo, Aéreo, Mollendo, Puno, Pucallpa, etcétera, ¿no? Todas las intendencias se identifican con alguna codificación y esto lo puedes previsualizar siempre en tu web SUNAT, ¿ya? También eso aplica para la búsqueda de tu propio documento, para la información de tu mercancía. Siempre recordar los datos siguientes. Paso a continuación en la siguiente pantalla, ya de manera general, explicando, ¿no? Un conocimiento embarque le denominan en el argot laboral el BL, si les gusta hablar el inglés en su empresa, Bill of Lading, es el ámbito marítimo, su aduana de ingreso en este caso sería la 118 y se le conoce como la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao, ¿ya? Ese sería un ejemplo claro de relacionar. Lo mismo aplicaríamos si le daríamos a la 235. La misma forma, I will be, no deletrean las letras del inglés, sino le dicen guía aérea, está en el espacio aéreo, ámbito, la 235, y la Intendencia de la Aduana Aérea del Callao, ¿ya? Siempre trata de no separar las cosas, siempre trata de relacionarlas para que mejor la puedas aplicar en el ámbito de trabajo. Vamos a la siguiente parte, país de la compra o el nominado país de la importación. Vamos a ver dentro de él entonces los documentos que se mezclan. Y acá también va a aparecer por si acaso otra vez el invoice. Pero el invoice aquí lo voy a hablar de nuevo desde el punto de vista de la SUNAT, desde el punto de vista aduanero, y vamos a una definición general, ¿ya? Para que tengamos los aspectos del famoso invoice. ¿Cuál es la importancia de los documentos de compra e importación? Que tienen que cumplir la disposición en la parte aduanera de dar el valor a aduanas. Te muestro a continuación la idea. La documentación para el despacho del régimen aduanero
queda determinado por 3 elementos esenciales. O sea, debes tener tres documentos para llegar al punto 6.5, valor aduanas. El valor de cláusula de venta, flecha roja, factura comercial. En la comisión exterior o flete, el documento del transporte. Y en el seguro es optativo, ¿ya? La del Incoter que hemos hablado, o la póliza de seguro, o la tabla de aduana. La suma de los 3 elementos en esta fila de la DAN debe dar como resultado la documentación al ingresar al país de importación o al país de la compra el valor aduanas, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Me dice si has entendido esa explicación, sino para volverla a explicar. Estamos hablando ahora la relación de la suma del país de la venta más el tránsito internacional con la recepción del país de la compra o del importador. ¿Todo claro? Renzo, Jeremy, Jordi, Mabel, Kiara, Lynn, Yanira, ¿todo claro esta explicación? Muy bien, Kiara. Ya. La siguiente explicación va de la siguiente manera. Cuando nosotros recibimos documentación para el caso de una importación, aquí sobre todo, lo que ven en pantalla en la parte donde señalo en flechas es la DAN, es una parte de la DAN, la casilla sexta. La casilla sexta se denomina valor aduanas. ¿Qué es lo que tienes que tener de documentación para generar ese ingreso o formalidad aquí en el Perú? Primero, debes cumplir con la disposición de la casilla 6.1 que dice FOB. Entonces, ¿qué documento vas a presentar? El invoice o factura comercial. ¿De acuerdo? Eso debes tenerlo. Para cubrir la información de la casilla 6.2 flete, debes tener el documento de transporte. Ya lo hemos dicho anteriormente. Si es el documento marítimo, aéreo o terrestre. Y en el caso de la casilla 6.3 que dice seguro, debemos tener ya sea una póliza de seguro de una compañía, ojo, teniendo en claro las cláusulas, porque es muy importante ese tema de la revisión. Póliza A, B o C, si es inglesa u otra compañía. Tener en cuenta si has utilizado un Incoter o tener en cuenta si vas a dejar que la aduana ponga un porcentaje ficticio para que al sumar casilla 6.1, casilla 6.2, casilla 6.3 te dé como resultado el valor aduana de la casilla 6.5. Me dices que ahora si has entendido la explicación y si en los demás también han comprendido también aún más la explicación. ¿Todo claro, Kiara? ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte que voy a hacer la diferencia y vamos a preguntarte lo siguiente. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre un documento comercial y un comprobante pago? Ojo, estamos en el país de la importación ahora. ¿Cuál es la diferencia entre un documento comercial y un comprobante pago? ¿Cuál es la diferencia entre un documento comercial y un comprobante de pago? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un documento comercial y un comprobante de pago? Lo leo por el chat si tienen alguna opinión para ver. Muy bien, Jordi. Un comprobante de pago es lo que está localmente. Claro, bien. Y el documento comercial es un ámbito libre. Es un ámbito libre, regido por una negociación. Correcto, en el caso de la internacional. ¿Alguna otra opinión? Jeremy, Renzo, Mabel, Kiara, Melissa, Lynn, Corina, Diego.
¿Alguna opinión? ¿Algo más que acotar ahí? ¿Algo más que decir? Vamos a decirlo de la siguiente manera. Un comprobante de pago se rige por una normativa interna local, ¿de acuerdo? Es importante ver. Un comprobante de pago se rige por una normativa local. Por eso es que ves, hay veces a la SUNAT local yendo a una tienda y decirle, no emites boletas y facturas. Ya, está sugiriéndole una obligación local que debe cumplir con una disposición legal. Por tanto, el comprobante de pago es es un aspecto legal local. El documento comercial es un ámbito libre en el cual tiene por fe o por prueba mostrar una negociación pactada. Por eso le decía, una orden de pedido, una orden de compra, un invoice, un packing list. En otro país se rigen por entender que son documentos que uno emite de una manera sencilla. El packing list, por ejemplo, no es un documento que tenga un formato oficial mundialmente. Lo hace cualquier persona que conoce un Excel, entra y diseña su modelo. Sí, a ver, déjame leer, a ver, déjame leer. Acá alguien ha dado una explicación y quiero leerlo completo. Muy bien, Mabel, el documento comercial son aquellos que pueden convertir en efectivo o representan una promesa de pago. Claro, dan el sustento de lo negociado. Muy bien, su poseedor puede realizar operaciones comerciales con base, claro. Acá me estás hablando, por ejemplo, de cumplir, Mabel, el factoring, ¿no? Es la factura comercial puede ser factoring, como ya lo Perú lo viene haciendo del año 2019, sí, puede convertirse en un documento pagadero también, es otro carácter muy importante, gracias. Lo más comunes son el cheque, la letra, claro. La parte comercial siempre es libre. Un ejemplo, no hay un formato internacional que diga las facturas comerciales van a ser así. No, te la envían en cualquier tipo de papel y en cualquier formato que ellos tengan. Lo importante es, como le dije en el comienzo, recordarles que debido a una formalidad interna que tenemos en el país, debe cumplir algunas disposiciones de agregarle, porque al final de cuentas, una factura o cualquier documento está dentro de un paquete llamado Office, que tú lo puedes diseñar otra vez y enviarlo al gusto del cliente. Esto pasa, por ejemplo, con el packing list. El packing list es un documento que lo diseñas en el Excel. Lo diseñas, lo haces, le pones logo, lo que él pida, le pones y ahí se lo envías. No es un documento estándar, es un documento totalmente libre, cuya base es demostrar simplemente el sustento de la compra-venta. ¿Ya? Eso sería la diferencia entre lo comercial y el comprobante de pago regido por una normativa local. Entonces, los comprobantes de pago para la SUNAT serían vistos de la siguiente manera. Comprobante de pago es todo documento que acredita la transferencia del bien, entrega en uso o prestación de servicios calificado por la SUNAT, o sea, por su normativa. La SUNAT contempla estos aspectos a la parte de los comprobantes de pago. Y está regida por su reglamento de comprobante de pago. ¿Qué documentos en el Perú se consideran comprobante de pagos? Ya lo mencionó Mabel. Veamos algunos documentos. Los consideran las facturas, los recibos por honorario, la boleta de venta, la liquidación de compra, los tickets o cintas de máquinas registradoras y otros documentos que se encuentren expresamente autorizados por la SUNAT. Deben entenderse aquellos que cumplan o estén dentro mencionados de la normativa, ¿ya? Aduanera. Si están mencionados dentro de la normativa aduanera, entonces se podría decir que estos están contemplados ahí. Pero nosotros en el ámbito de lo que estamos estudiando en el comercio, no hacemos uso de todos los documentos comerciales. De repente algunos lo utilizaremos como medio de pago, pero generalmente otros para la casilla 6.1, por ejemplo, que necesitamos un documento contundente como la factura comercial y la boleta de venta, ¿ya? Generalmente nos aceptan otro tipo de documentos como prueba de nuestra compra que hayamos hecho, ¿ya?
se considera estos documentos. Entonces pasemos ahora a la definición, antes que nos gane la hora, al tema del invoice o factura comercial. Vamos a hablar de la factura comercial. Y vamos a entonces a ver la definición de la factura comercial. Aquí en el Perú. ¿Ya? Factura comercial. Documento emitido por un vendedor exigido por la aduana, en algunos casos en el país importador, con fines estadísticos e informáticos sobre la estructura del precio. O sea, lo que le decía, lo que cuesta en un lugar no debe costar igual en otro, no debe ser sustentado. Y esto se basa en la información del sistema de verificación de precios conocido como el CIBET. Sirve para determinar la base imponible, aquella que te acabo de mostrar, la casilla 6.5 del formato DUA-A. Y en algunos países cuenta con determinados requisitos de ingreso en su estructura, como es el caso del Perú. Perú tiene expresamente una estructura. Veamos una factura comercial de otro país. Ya. Acá te puedes dar cuenta que es una factura packing, porque conlleva ya de antemano demostrar el peso bruto y el peso neto. Manifiesta en él la modalidad de envío, carga aérea. Manifiesta en él la cantidad que está enviando y lo dice el empaque o packing, dice 7 cajas de cartón y manifiesta el término de entrega en el que ha sido negociado. Pero tú te puedes dar cuenta que hay un error aquí. Acá voy a terminar con esta explicación. Dime cuál es el error. ¿Cuál es el error de esta factura comercial? ¿Cuál cree que sea el error? Corina, Elin, Mabel, Yanira, Romina, Jordi, Jeremy, Renzo, Diego. ¿Cuál creen que sea el error de esta factura comercial? Acuérdense que hemos hablado en muchas sesiones de algunos puntos y aquí recojo justamente esos puntos que hemos enseñado. El error aquí, jóvenes, es establecer el Incoterm. ¿De acuerdo? El Incoterm está mal. Si se dan cuenta, este Incoterm está errado. No es, para mí, no es un Incoterm. Esto no es Incoterm. CIP puede significar cuadro insumo producto. CIP, 20.000 búsquedas en el Google. Yo sé que la capital de Perú es Lima, pero el aeropuerto no está en Lima, no está en la ciudad de Lima. Está en la provincia constitucional del Callao. Salvo que quiera caer la carga en Coyique. Se la arrojen en paracaídas. Claro, es el Callao. Entonces, la forma de escribir el Incoterm es incorrecto. Le enseña a usted primero el Incoterm, la dirección, la capital, el país y el Incoterm que está siendo utilizado por ello vigente. 1990, 2000, 2010, 2020. Eso está mal, ¿ya? Siempre tome en cuenta que es por eso que te decía que al vendedor tienes que explicarle qué datos necesitas según la normativa interna, lo pide, ¿ya? Bien, eso sería toda la explicación y continuaremos la siguiente sesión de clase explicando los demás puntos, ¿sí? Nos estaríamos viendo ya el día lunes para continuar con la explicación. No te olvides de repasar porque te das cuenta, estamos avanzando bastante parte teórica y en el examen se puede convertir, la evaluación se puede convertir en un detalle de información concreta que se le va a solicitar.
Bien, Diego, Olivia, nos vemos hasta el día lunes. Elin, Jeremy, Jordi, Kiara, Mabel, Melissa, Renzo y Romina, ¿sí? Nos vemos hasta el día lunes, entonces. Si tienen alguna pregunta, la formulan, y si no, ya nos vemos hasta el día lunes. Muy bien, Elin. Nos vemos hasta el día lunes. Muchas gracias, Mabel. Nos vemos. Buen día de votación para todos. Hasta luego, Diego, Renzo. Nos vemos. Muchas gracias.